Antes de empezar, este iceberg se hizo con base en uno hecho por el usuario ZonWasHere. También les hago la invitación a suscribirse, darle like al video, y compartirlo para que llegue a más gente. Sin más que añadir, empecemos. La música es un arte universal y omnipresente, no importa el estilo que se prefiera, la encontramos de distintas formas, y hay miles de formas de consumirla. Ya sea en formato físico como lo son en discos de vinilo o CDs, o en medios digitales como comprándolas en sitios como Bandcamp, servicios de streaming, o de formas menos legales que ya conocemos. Y en todas ellas, hay un elemento característico: las portadas, y estas pueden contener de todo, desde fotos de los intérpretes, hasta obras de arte. Una simple fotografía, o una imagen llena de elementos que representan fielmente a lo que se va a escuchar, pero como en todo, siempre estarán esas imágenes que buscan dar al álbum una actitud imponente, intimidante, y en algunos casos, terrorífica. Y eso es lo que exploraremos aquí, portadas que no solo buscan ilustrar la música, sino también buscan confundir o aterrar al oyente. Estas son algunas de las portadas de álbumes que consiguieron dicho propósito. Antes de comenzar con los puestos, aviso que se mostrarán pequeños riffs de las canciones más representativas de cada álbum. Sin más por añadir, empecemos. La banda canadiense Sum 41 fue una de las que impulsaron la ola de pop-punk junto con bandas como Blink-182, Paramore, Simple Plan, entre otras. Para 2002, la banda se encontraba de gira, a su vez que un nuevo álbum estaba próximo a ser lanzado. Estaba todo listo, las canciones y la portada, solo faltaba un nombre, el cual les había llevado a que la banda retrasara el lanzamiento del álbum. No fue hasta que su vocalista, Derek Whibley, llegara con la frase "Does this look infected?", la cual fue recibida calurosamente por la banda. Hablando de la portada, esta muestra a su antiguo baterista, Steve Hogarth, disfrazado como zombie. Misma temática que se repitió para otro lanzamiento que tuvieron en paralelo, el del duración extendida Does this look infected too?, con el vocalista también disfrazado de zombie. A finales de la década de 1970, surgió el movimiento llamado No Wave, el cual rechazaba fervientemente el éxito comercial del New Wave. Se conformó por una camada de bandas que experimentaban con el ruido, disonancias, y géneros ajenos al rock como el jazz. Algunas de las bandas que pertenecieron a dicho movimiento fueron The Lone Lizards, y la que nos ocupa ahora, Sonic Youth. Para 1985, la banda ya había lanzado un álbum y algunos sencillos, por lo que ya tenía un séquito de fanáticos amantes de su música experimental y llena de distorsión. En ese mismo año, tomando un sonido más oscuro y crudo, lanzan el álbum Bad Moon Rising, el cual toca el tema del lado oscuro de la cultura estadounidense, con tópicos como la obsesión, Charles Manson, etc. La portada, en este caso, consiste en una fotografía tomada por James Welling a un espantapájaros con una cabeza de calabaza de Halloween encendida. El álbum, debido a su naturaleza oscura, no fue tan trascendente con la prensa, pero no estuvo exenta de elogios como haber capturado a Nueva York de 1985, en una fase no tan memorable, pero que no deja de ser fascinante. Para cuando la banda Avenged Sevenfold se encontraba lanzando su álbum Nightmare, habían perdido a su baterista Jimmy Sullivan, mejor conocido como The Ref, debido a una sobredosis de antidepresivos, por lo que las partes de batería fueron ejecutadas por el baterista de la banda Dream Theater, Mike Portnoy. Sin embargo, estas fueron compuestas por Sullivan antes de su muerte. La portada usa una imagen similar a la de su álbum homónimo, solo que esta vez usa una túnica simulando a la muerte en un cementerio, mientras acecha en los sueños de una niña. Esta imagen, a su vez, contiene un homenaje a The Ref, ya que la leyenda Forever está escrita en la lápida central, con un énfasis en el texto Ref. Your life of reason. El último álbum de Lou Reed dividió tanto al público como a la prensa, desatando todo tipo de opiniones, tanto buenas como malas. Por su parte, tanto Lou Reed como Metallica dijeron estar orgullosos del álbum, el primero declarando que se divirtió haciéndolo, pues todos sus fans se largaron después de su álbum Metal Machine Music.
Mientras que la banda liderada por James Hetfield, en conjunto, dijeron que necesitaban expandir sus horizontes. Incluso David Bowie dijo que fue de lo mejor que Lou Reed escribió. Pero hablando del álbum en sí, está basado en la ópera Lulu del compositor austríaco Alban Berg, que a su vez fue inspirada en las obras El espíritu de la tierra y La caja de Pandora del artista alemán Frank Wedekind. Y la portada muestra a un maniquí del Museum der Wien en Berlín. El diseñador detrás de la portada, David Turner, ya había trabajado con Metallica, pero no estaba familiarizado con la música de Reed, por lo que se basó en las letras del álbum. Alice Cooper ya es conocido como uno de los pioneros del shock rock, que es combinar rock y presentaciones en vivo con múltiples elementos teatrales. Por ejemplo, hay un número muy conocido en sus presentaciones en las que usa una guillotina para, bueno, lo que se supone que se usa una guillotina. El punto es que tales conciertos hicieron que se le otorgara el sobrenombre de El Padrino del shock rock. En 1986, después de un hiatus de 3 años tras el lanzamiento de su álbum Dada, participó en el cast de la película española Leviatán, para la cual escribió 2 canciones. Ese mismo año vio el lanzamiento de su álbum Constrictor, el 16º de su carrera, en el cual venían las canciones Teenage Frankenstein y His Back, las cuales aparecieron en la película Viernes 13 parte 6, siendo la última compuesta específicamente para la película. Hablando de la portada, esta es una fotografía del músico siendo ahorcado por una boa constricto, adaptando su estilo en vivo incluso en la misma portada. Al momento en que fue lanzado el tercer álbum de la banda de rap Ultramagnetic Incis, The Four Horsemen, su integrante Kip Thornton se puso en busca de un nuevo proyecto, por lo que, junto con el productor Codemasta Cort, empezó a trabajar en varios demos, junto con la grabación de 2 canciones, las cuales mandó a varias estaciones de radio, algunos DJs, y al productor Dan de Automator, a quien se le atribuye el sonido innovador e inventivo que se contiene en el álbum, siendo considerado como uno de los mejores álbumes de la década de 1990. La narrativa del álbum, así como la portada, presentan al Dr. Octagon, un cirujano y ginecólogo viajero en el tiempo, extraterrestre y asesino, con temas que van desde lo absurdo, lo abstracto, incluso con pasajes surrealistas y alusiones a la ciencia ficción y al horror. Sin embargo, esta no sería la primera vez que el personaje del Dr. Octagon aparece. Se hace mención a él en el álbum Doctor Doom, en el que se menciona que el Dr. Octagon es asesinado por este último. Members Only fue un colectivo de rap formado por los raperos Ski Mask y XXXTentacion después de que estos se conocieron en un reformatorio. Su último álbum, Members Only Volumen 4, fue lanzado el 23 de enero de 2019, justo cuando el rapero XXXTentacion cumpliría 21 años, pues fue asesinado durante un robo el 18 de junio del año anterior, lo que también lo hace, hasta la fecha de publicación de este video, el único lanzamiento oficial de la banda después de dicho suceso. La portada del álbum fue diseñada por Fred Lozano Jr. y Max Cohen, repitiendo el mismo patrón de colores que el volumen anterior. La imagen muestra a 15 personas, presumiblemente, los 15 miembros centrales de Members Only, alrededor de un árbol, similar al que el rapero tenía tatuado en su frente. Las sesiones del cuarto álbum de Radiohead, Kid A, fueron particularmente tormentosas, pues a pesar de no tener ninguna presión por parte de la discográfica, después del éxito desmedido de su álbum OK Computer, los integrantes tenían visiones diferentes sobre el futuro de la banda, mientras que el vocalista Tom York atravesaba por una severa depresión y un bloqueo, lo que le hizo adoptar un estilo de composición más abstracto. De estas sesiones salieron 2 álbumes, el anteriormente mencionado Kid A, y su gemelo separado al nacer, Amnesiac. A pesar de que ambos tenían influencias similares, en Amnesiac se notaba más el uso de guitarras y de influencias de jazz. Su portada, creada por York y por Stanley Donoghue, muestra un grabado de un minotauro llorando tallado en la pasta de un libro. Donoghue hizo mención respecto a la inspiración para crear la portada, pues esta vino de tomar el tren a Londres, perderse y tomar notas. Agregando posteriormente, Londres es como una prisión imaginaria, donde caminas por ahí, y te vuelves el Minotauro de Londres.
Mark Oliver Everett ya estaba dentro de la creación musical al momento de lanzar Beautiful Freak en 1996, sus dos álbumes anteriores, A Man Called Guy y Broken Toy Shop fueron lanzados bajo el nombre y formó su banda bajo el nombre Hills, con el motivo de encontrar sus dos proyectos juntos en las tiendas de música. Su álbum debut, el cual nos ocupa ahora, fue lanzado con la recién fundada DreamWorks Records, la cual se había creado como una subdivisión de música del estudio cinematográfico del mismo nombre, siendo este su segundo lanzamiento oficial. Para la portada, Everett simplemente sugirió una niña con grandes ojos, la cual pudo ser influenciada por el arte de Margaret King, esposa del dueño de la Galería de Arte de Hollywood, Walter King. También se especula que pudo ser influenciada por las muñecas Blythe, las cuales presentan características similares. Tan pronto acabaron su gira de Día de Raíces, el cuarteto británico Queen comenzó a trabajar en su sexto álbum de estudio. Según su vocalista, Freddie Mercury, ya sentía que la era de la buena producción de los álbumes se había acabado. Ya se habían hecho pistas de armonía hasta la muerte. Y para el bien de la banda, y del público, se debía apuntar a un diferente tipo de proyecto. Esto resultó en un sonido rock más tradicional inspirado por la ola punk, sobre todo por la banda Sex Pistols. El álbum, aparte de ser célebre por tener canciones como We Will Rock y We Are the Champions, es recordado por su portada, la cual originalmente era la portada de la edición de octubre de 1953 de la revista Astounding Science Fiction, elaborada por Frank L. Fries, en la que un robot sostiene el cadáver de un hombre en su mano. La ilustración inspiró a la banda a contactar al artista, quien reemplazó al hombre con los 4 integrantes. En años posteriores, Fries declaró que no conocía a la banda, pues era fan de la música clásica, y se rehusó a escucharlos hasta que finalizó la portada, pues temía que terminara odiándolos, y eso lo llevaría a arruinar sus ideas. Al final le terminó gustando la música de Queen. Uno de los artistas más influyentes de la música ambient, y del IDM, siglas de Intelligent Dance Music. Su cuarto álbum, a diferencia de los anteriores, tardó más en concretarse, pues todo el álbum fue compuesto en la Mac del músico, tomando influencias de música Young, arreglos de cuerdas, y compases inestables, haciéndolo más experimental. Por esto mismo, el álbum no recibió el éxito de sus dos álbumes anteriores, pero sí logró entrar en las listas de popularidad del Reino Unido. Su portada fue acreditada al músico y a Johnny Clayton. Este último no aceptó el crédito, pues argumenta que solo le enseñó a James a usar Photoshop, y que él solo fue quien empezó a jugar con su imagen, hasta dar con la portada final. El cuarto álbum de la banda Dio, fue creado y lanzado en circunstancias tormentosas. El guitarrista Vivian Campbell ya no se sentía a gusto trabajando con la banda, por lo que las fricciones entre él y Ronnie James Dio, líder de la banda, hicieron que este último lo despidiera. Posteriormente, el guitarrista Craig Goldie se uniría a la banda, pero no duraría mucho ahí, ya que después de lanzar el álbum, buscó iniciar su proyecto solista, por lo que terminó renunciando. Hablando de la portada, en ella se muestra por última vez a la mascota de la banda, Murray, un ente similar a un demonio, y que ya había aparecido en portadas anteriores. En esta, se le muestra acechando por la ventana a un niño que, a su vez, es acechado por más entes malignos, haciendo referencia al concepto de todo el álbum, sobre las supersticiones que existen sobre la noche y la oscuridad. El único álbum en vivo lanzado mientras Bon Scott seguía con vida. El 30 de abril de 1978, se suscitó una presentación de la banda AC/DC, perteneciente a la gira que apoyaba al álbum recién lanzado, Power Age. Esta se llevó a cabo en el Teatro Apollo, en Glasgow, Escocia, y también es recordada por el encore, cuando los integrantes salieron con jerseys de fútbol de dicho país. El autor Clinton Walker señaló que era común que las presentaciones en vivo consistieran en que las bandas extendieran las versiones de estudio de las canciones del doble o el triple, y se hacían realmente tediosas. AC/DC hizo lo opuesto, arrojaron 10 canciones sin añadir nada extravagante. Fueron directo al punto, puro rock salvaje. Y eso se puede reflejar perfectamente en la portada, con el guitarrista Angus Young siendo atravesado por su guitarra de la mano de Bon Scott.
Durante una gira, el rapero Ice-T sufrió una severa censura, llegando a declarar que, al llegar a Georgia, le pidieron que no dijera nada que ellos consideren una grosería. Terminando con que estaban usando las mismas técnicas que aplicaron a todos, desde Elvis Presley, hasta Tulip Crew. Esta frustración se plasma en su tercer álbum, titulado El Iceberg, o Libertad de Expresión, solo ten cuidado con lo que dices, en el que no solo muestra un sonido más áspero que en sus trabajos anteriores, sino que deja ver las líricas más oscuras que el rapero ha escrito. Incluso la portada deja ver toda la situación, mostrando a un breakdancer siendo amagado con 3 armas. El rapero la hizo así bajo la siguiente premisa: vamos, di lo que quieras. Pero aquí viene el gobierno, y vienen los padres. Y ellos están más que listos para destruirte cuando abras la boca. La Ley de Justicia Penal y Orden Público es una ley aprobada en 1994 en Reino Unido que introdujo en el país una serie de reformas sobre la restricción y reducción de ciertos derechos y libertades, con el fin de reprimir las fiestas rave ilegales, así como mayores sanciones para ciertos comportamientos antisociales. En respuesta a esta ley, varios músicos lanzaron proyectos en contra, y la banda Oteker lanzó un EP en el que aconsejaban a los DJs tener un abogado y un musicólogo presentes en todo momento para confirmar la no repetición de la música en caso de acoso policial. Entre estos lanzamientos se encontraba el segundo álbum de The Prodigy, que contenía la canción The Law, el corte insignia del disco, y una de las más críticas ante dicha ley. Aunque no hay mucha información sobre su portada, fuera de que fue creada por el artista Stuart Haggard, sí la hay del arte interior, representando una fiesta rave a punto de ser desmantelada por un pelotón policíaco. El sencillo de 1981, Charlotte Sometimes, contenía un lado B con un sonido peculiar. Este presumía un sonido más inquietante, con voces distorsionadas, percusiones fuertes, y una atmósfera tétrica en general. Esta canción sentaría las bases para el cuarto álbum de la banda británica, The Cure. Al momento de crearlo, su vocalista, Robert Smith, declaró: tenía 2 opciones en ese momento, rendirme ante todo, o hacer un álbum y sacar todo ahí. Realmente sentí que ya había sido todo para la banda, tenía todas las intenciones de renunciar. Quise hacer un álbum que dijera, al carajo todo, y después renunciaría. El vocalista se encontraba mentalmente exhausto, a su vez que atravesaba por una profunda depresión, producto de haber estado en tours por 200 días al año. Además de, en sus palabras, haber perdido a todos sus amigos, sin excepción, por ser alguien desagradable, atroz, y egoísta. Todo reflejado en canciones tétricas, atmosféricas, ilustradas por una portada inquietante, de auras fantasmales, producto de una fotografía tomada por Michael Kostiff, y que sin duda se volvió un referente del rock gótico y de toda esa subcultura en general, a pesar de la pobre recepción que recibió en su momento, siendo tachado de un suicidio comercial. El debut de la banda de sludge metal, Acid Bad, es considerado uno de los primeros álbumes dentro del género, y a pesar de solo haber vendido 37.000 copias en 5 años, fue considerado un éxito, pues la banda no contaba con publicidad, se encontraban en una disquera independiente, Rotten Records. Y solo un video musical fue lanzado, el de la canción Touba Bokumi, y de acuerdo con el guitarrista de la banda, Sammy Duet, el cocodrilo que apareció en el mismo terminó mordiendo el rostro de alguien. Respecto a la portada, esta generó controversia, pues se trata de un autorretrato de nada más y nada menos que John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino, del cual, si quieren saber más de él, hay una canción de Sufjan Stevens que lo explica. El retrato muestra al alter ego de Gacy, Pogo el payaso, sosteniendo unos globos, los cuales tienen escrito tanto su nombre real, como su alter ego. Dicho sea de paso, fue elaborado mientras Gacy estaba esperando su ejecución. En defensa de la banda, el presidente de la disquera, Ron Peterson, declaró: "Es Estados Unidos, deberías ser capaz de hacer lo que quieras".
Años después del cuarto álbum de The Cure, el líder de la banda Pulp, Jarvis Cocker, pasaba por una situación no muy diferente. Pues relata que su segundo álbum, Freaks, tendría un presupuesto de 600 libras esterlinas, que para 1986, era un presupuesto bajo. Sumado a que, en sus palabras, el álbum era tan malo que ni el productor quiso aparecer en los créditos. En sus palabras, el álbum se llamó Freaks porque llevaba 4 años sin ir a la escuela y vivía en condiciones marginales, en el edificio de una fábrica, donde solían vivir, según él, los monstruos e inadaptados de Sheffield. Esa oscuridad se reflejaba en las letras, y en la misma música, así como en la misma portada, diseñada por el grupo de diseño de Roberto Winterman, y que, a pesar de no tener mucho que ver, se pueden notar las similitudes con el cuarto álbum de The Cure, y que a pesar de que la primera versión de la portada mostraba ciertos tintes inquietantes, fue la reedición de la misma la que los hacía notar más. When it's time to party, we will party hard. El músico Andrew WK es conocido en sus dos facetas. La más infame, ser parte de la peor generación de Cartoon Network al presentar el programa Destruir, Construir, Destruir. Hi, I'm Andrew WK, and this is Destroy, Build, Destroy. ¿Recuerdan esa época? También está su otro lado, como un músico amante de la música intensa, siempre escrita en tonos mayores, influenciadas por sus experiencias en el piano durante su niñez, cosas que, junto con la canción We Are the World, lo inspiraron a crear un álbum que sonara tan fiestero como fuera posible, gracias a la grabación de múltiples pistas para hacerlo sonar como tal. Dicho álbum fue igual de polarizante que Lulu de Lou Reed, trayendo toda clase de opiniones entre la prensa, y el que es descrito como el mayor caso de mea culpa en la revista Pitchfork, pues en un inicio fue considerado como una porquería, nada más, y 10 años después, mencionando que fue uno de los mejores álbumes de la década. Pasando a la portada, esta fue satanizada por el público, pues, en sus palabras, simbolizaba el abuso de sustancias y la violencia. La fotografía, tomada por Robert Rich, muestra al músico en primer plano, con el cabello mojado, y sangrando desde la nariz hasta el cuello. Para lograr dicho efecto, este se golpeó con un ladrillo repetidas veces, pero al no ser suficiente sangre, la mezcló con la de algún animal que consiguieron en una carnicería. Derek Riggs forjó la identidad visual de la banda británica Iron Maiden. Desde 1980 hasta 1990, elaboró las portadas de todos sus álbumes, y uno de ellos nos ocupa ahora. El de su segundo larga duración, Killers. Y además de mostrar a la mascota de la banda, Eddie, acabando con la vida de alguien con un hacha, se trata de su portada más icónica, y que consolidaría a la misma mascota como un estandarte de Iron Maiden, pues tendría el mismo protagonismo en futuros lanzamientos. El mismo Riggs se veía tímido dibujando a la mascota, la cual fue influenciada por propaganda de la guerra de Vietnam, hasta dar con el resultado final, visto por primera vez en el álbum homónimo de la banda, y que fue usado en todos sus trabajos posteriores, pero que, después del octavo álbum, ya no vio involucrado a Riggs en la elaboración de las portadas. Bad Not Good son una banda canadiense que mezcla el virtuosismo del jazz con una producción influenciada por el hip hop, lo cual les ha permitido juntar a fans de ambos géneros, junto con un séquito de arduos consumidores de música alternativa. Este estilo también les ha dado la oportunidad de colaborar con figuras de la música actual como Tyler the Creator, Kendrick Lamar, entre otros. Entre 2011 y 2012, resultó en uno de los años más prolíficos de la banda, pues lanzaron sus dos primeros álbumes, aparte de otros dos álbumes en vivo, siendo el segundo álbum de estudio el que nos ocupa en este momento. Este fue lanzado durante la primera mitad de 2012, y consiste en varias composiciones tanto propias, como de algunos otros artistas como James Blake, Kanye West, y My Bloody Valentine. Y su portada muestra a un ente con una máscara de cerdo en una atmósfera inquietante y oscura. La banda islandesa Sigur Rós lleva años entre nosotros entregando álbumes excepcionales.
unos de los impulsores del género post-rock usando su marca distintiva, su idioma inventado, el bomlenska, el cual consiste en cantar sílabas que vayan acorde a la música, haciendo a la voz un instrumento más, en un género que suele estar dominado por canciones puramente instrumentales. En 2013, tras haber creado su álbum Valtari, el cual presenta claras influencias de Dream Pop, el siguiente álbum mostraba un sonido más pesado y agresivo, con todas sus canciones siendo cantadas en islandés. Su portada muestra una versión alterada de una fotografía de la artista brasileña Ligia Clark, de nombre Máscaras Sensoriales, la cual fue creada bajo el concepto de que las máscaras alteran la audición y la perspectiva visual, a su vez que ofrecen estímulos olfativos, que generan sensaciones que oscilan entre la integración con el exterior y el aislamiento. Durante la gira de promoción del álbum Wicked, Trent Reznor comenzó a idear el siguiente álbum de la banda Nine Inch Nails. En una entrevista para el medio Kerrang, declaró: "Al momento de estar en la gira, para mantenerme ocupado, me enfoqué totalmente en hacer música. Eso me mantuvo en un modo creativo, y cuando acabó la gira, no estaba cansado y quería más". Se destinó un presupuesto de $2 millones para la realización del álbum, el cual, en su mayoría, fue creado en la laptop de Reznor, por lo que una buena parte de ese dinero se usó para una enorme campaña de marketing. Dicha corrió a cargo de la productora Fortitude Entertainment, especializada en la creación de juegos de realidad alternativa que involucraba llamadas pregrabadas, memorias USB repartidas en varias partes del mundo, códigos encontrados tanto en los empaques del álbum como en los mismos discos, etc. La historia de este juego de realidad alternativa gira alrededor de una sociedad distópica del año 2022, en la que el gobierno droga a la población mediante el agua, provocando alucinaciones entre la gente, y algunos de ellos implicando la existencia de un ser fantasmal, probablemente producto de sus alucinaciones. Esta narrativa está inspirada en el concepto del álbum, que abandona la composición introspectiva de Trent Reznor, y adapta una más enfocada a sus sentimientos respecto al gobierno del entonces presidente George Bush. Comenten si quieren conocer toda la historia inspirada por este álbum de Nine Inch Nails.